empiezo a grabar y entonces ahora sí. Ahora sí comparto, ¿no? Ya, ahora sí, estamos completos, estamos grabando y está en la pantalla, ¿no? Bien. Ahí está. Entonces, ustedes ya vieron el lunes básicamente la definición de una transformación lineal, ¿no? Y entonces, ya retomando los temas que ya hemos visto, si tenemos dos espacios, el espacio B y el espacio W, entonces podemos tener una transformación T que me mande los elementos de B a W. Y lo que sí queremos es que cumpla estas dos propiedades. Es decir, que si aplico la transformación a la suma de dos vectores, sea igual a la transformación, a la suma de las transformaciones individuales, ¿no? Eso va a ser importante. Y que por otro lado, también si aplico la transformación a un escalar cualquiera alfa multiplicado por el vector, sea igual al escalar por la transformación. O sea, digamos así, muy a grosso modo, son las propiedades de las transformaciones lineales y vamos a querer que siempre se cumplan porque vamos a querer siempre trabajar con transformaciones lineales porque son mucho más fáciles para hacer varias cosas que ahorita veremos ejemplos. Digo, ustedes ya vieron unos ejemplos en la clase del lunes, por ejemplo, de la reflexión, ¿no? El ejemplo que estuvieron viendo. Y vamos a ver que nos interesa que sean lineales porque de alguna forma podemos ir de un lado, del espacio B, por ejemplo, al espacio W, pero si nosotros quisiéramos ir del espacio W al espacio B, no hay problema, porque tenemos esta linealidad, ¿no? Pensándolo en funciones como las habíamos estado trabajando el semestre pasado, decir que tenemos funciones uno a uno, ¿no? Que son las inyectivas, ¿no? Podemos ir de un camino de X a Y o de Y a X cuando son uno a uno sin tener ambigüedad sobre a qué se refiere, ¿no? Ese es el problema, por ejemplo, de la X cuadrada, que no sabíamos si el 1 viene de 1 o de menos 1, ¿no? Ahí sí teníamos ambigüedad. Cuando cumplimos este requisito de que sean transformaciones lineales, no tenemos ese problema entre los espacios. Entonces, por eso es una razón que queremos que se cumplan, bueno, que tengamos transformaciones lineales y tenemos estas dos propiedades, ¿no? Entonces, algo que va a ser importante en las transformaciones es que siempre vamos a poder nosotros encontrar una matriz, aquí le llamé A, vamos a ponerlo de forma general, que es de M por N, de tal forma que si tenemos una transformación que lleva los elementos de Rn a Rn, vamos a pensar de lo más general, de hecho de lo más general podríamos poner de Rn a Rm, entonces la transformación la puedo ver como la multiplicación de la matriz por el vector. Obviamente el vector X estaría en este espacio de dimensión n y me está mandando a otro elemento de este espacio, como le decía, de forma general, de dimensión m, ¿no? Entonces eso va a ser importante, que nosotros podamos representar estas transformaciones por matrices, porque ya sabemos que multiplicar matrices con un vector es de las cosas más sencillas del mundo, ¿no? Entonces no hay mucho problema con eso. Ahorita lo vamos a formalizar esto, nada más ahorita para tener esta definición, ¿no? Y vemos que no hay problema al hacer la definición de transformada por esto, porque vemos que la matriz como tal es una transformación lineal. Yo puedo sacar la matriz que está multiplicando a X más Y, X y Y vector, y yo la puedo ver como A por X más A por Y. Cumple el primer requisito, que es la transformación, acuérdense que le estamos viendo como la multiplicación de la matriz. Y el segundo requisito es que la matriz multiplicada por alfa veces el vector X es igual a alfa veces de la matriz multiplicada por el vector X, ¿no? Entonces son los dos requisitos. Entonces se ve que efectivamente una matriz es una transformación lineal. Entonces no hay problema si nosotros queremos definirla como la multiplicación. Y ya como un ejemplo sencillo de lo que ya les había platicado un poquito, vamos a ver la rotación, que vamos a entenderla como la multiplicación de una matriz. Por ejemplo, vamos a partir de un vector B que está definido por las componentes X y Y, ¿no? Que sería este que pongo aquí en cian. Tengo el vector con su componente X, su componente Y, bueno, a ver si el color ayuda. Y ahí lo único que le pongo es que está
con un ángulo alfa y tiene una magnitud de r. Esa es la longitud del vector. Nada más como para caracterizarlo bien. Ahora, vamos a suponer que lo rotamos en contra de las manecillas del reloj, un ángulo θ. Aquí me faltó poner, rotamos θ. Rotamos θ al vector en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Y entonces va a formar un nuevo vector. Ahorita de manera general le llamamos B' y con sus correspondientes componentes X' y Y'. Entonces, el vector que tengo aquí verde sería el vector ya rotado, que tendría estas nuevas características, ¿no? Tendría, obviamente, déjenme lo pongo también verde, se mantiene su magnitud, la magnitud no la estamos cambiando, sería R, pero el ángulo sí va a cambiar, ¿no? Antes tendría un ángulo de alfa y ahora voy a tener un ángulo de alfa más θ, ¿no? Yo hice la rotación, un ángulo θ. Y las componentes sería X' y Y', ¿no? Esas son las que yo quiero encontrar, ¿no? Bueno, quiero ver cómo las puedo encontrar porque ya las estoy dando. Entonces, ya la geometría que tengo aquí dibujada, yo puedo decir, bueno, X lo puedo definir de esta forma. Es R coseno del ángulo alfa y Y lo mismo, ¿no? Sería Y seno del ángulo alfa. Y de forma general, también tengo que X', yo lo puedo definir como R coseno de alfa más θ, pues básicamente es el ángulo que yo estoy trabajando, y Y' es igual a R seno de alfa más θ. Entonces, esto de aquí es con lo que tenemos que trabajar para ver cómo lo podemos reescribir. Y bien, entonces, recordemos por suma de ángulos, no me acuerdo, siempre estoy con que se los voy a demostrar alguna vez, pero el tiempo se nos va. Pero si algún día tenemos tiempo y alguien tiene curiosidad, podemos ver de dónde sale esta igualdad, ¿no? Sale, con un triangulito sale bastante sencillo, pero no rápido. Entonces, lo podemos hacer un día si quieren. Pero bueno, por el momento créanmelo. Y entonces el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Acuérdense que aquí se intercambian los signos, ¿no? Si aquí estoy sumando dos ángulos, aquí en la fórmula va como negativo. En el seno se queda como positivo, ¿no? Ahorita lo pongo ahí. Entonces, yo de aquí, yo podría reescribir esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, de hecho, antes de hacer este paso que puse aquí, voy a hacer el paso intermedio para los que no lo vean tan claro. Aquí lo dejo. Esto de aquí, yo lo puedo poner como coseno de alfa, coseno de θ, menos seno de alfa, seno de θ, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, obviamente esto es R, ¿no? Lo único que hice fue abrir esto de acá, ¿no? Entonces, este R me está multiplicando a todo esto de aquí, ¿no? Entonces aquí tengo R coseno de alfa. Esto de aquí es el X original que yo tenía acá. Entonces, pues lo ponemos, ¿no? Entonces ya me va a quedar X por el coseno de θ. Y lo mismo va a pasar con esta R por el seno de alfa. Me está dando el valor de Y. Y entonces lo reescribimos, ¿no? Entonces me va a quedar, ahora sí, X', que está definido por esta identidad, sería X coseno de θ menos Y seno de θ. Podemos hacer exactamente lo mismo con la componente Y'. Aquí nada más les voy a poner aquí el paso que me faltó nada más para que si lo quieren terminar, aquí se los dejo nada más como también tarea moral. Nada más para que lleguen a esta identidad de aquí, ¿no? Nada más les voy a poner la identidad para que la usen. En el caso del seno, es seno, coseno. Aquí se mantiene el signo más. Ahí. Y entonces utilicen, bueno, no quiere agarrar ahorita la herramienta. Seno de beta. Está, ¿no? Tenemos esta identidad
Y entonces ustedes vayan viendo igual como hicimos acá para el coseno, ¿no? Chéquenlo. Y llegamos a esta identidad, ¿no? Entonces tenemos, ahora sí, estos dos. Para obtener y', yo tengo que utilizar esta ecuación, y para obtener x', yo tengo que utilizar esta otra ecuación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver, si ya dijimos que lo podemos ver como una multiplicación de matrices, yo tengo que ver por quién tendría que multiplicar el vector. Este es mi vector original, con el que estamos trabajando aquí. ¿Por quién lo tendría que multiplicar para llegar a esta ecuación y para llegar a esta ecuación, ¿no? Yo sé que a lo mejor lo podemos ver así. Tengo que multiplicar este por este vector y me tiene que dar el valor de x', ¿no? Que sería esto de acá. Entonces, aquí en lo que puse en amarillo, ¿qué tendría que poner? Coseno y menos seno. Exactamente, ¿verdad? Se ve que de aquí sale, ¿no? Entonces me queda coseno de teta menos seno de teta, gracias. Y entonces ahora sí, si yo multiplico esto, me va a quedar x coseno de teta menos y seno de teta, que es lo que tengo acá. Hacemos lo mismo para y', ¿no? Entonces aquí me va a quedar seno de teta, sale de aquí, y aquí me queda coseno de teta, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi matriz. Vamos a, va a ser un concepto que definamos más al rato, o que lo formalicemos. Pues ya podemos llamar a esa una matriz de transformación. Me está transformando el vector original que tenía en estas coordenadas, y me lo está pasando acá, ¿no? A estas coordenadas de acá, a través de esta multiplicación. Y vemos que solo depende del ángulo teta, no estaba haciendo. Y es lo que les digo, básicamente, cuando ustedes rotan una imagen, es lo que está haciendo. Tenemos la matriz de transformación, y cada píxel lo estamos mandando a su correspondiente contrapíxel, que sería, estamos haciendo una transformación de un espacio que tenía mi imagen chueca, si quieren verlo así, al espacio de la imagen derecha, o como lo quieran ver. A lo mejor nada más la quisieron rotar, pero bueno, estamos viendo aquí las transformadas, ¿no? Y obviamente, como es una transformación lineal, yo la podría regresar, así que bueno, me equivoqué, ya no la quiero así, pues la regreso y la vuelvo a poner. Un ángulo menos teta, la roto un ángulo menos teta y recupero la información que tenía originalmente, ¿no? Entonces, eso va a ser lo importante de todas estas transformaciones, ¿no? Es de lo más sencillo, pero bueno, se aprecia cuál es la idea de esto, ¿no? Ahora, vamos a ver otro concepto ya con respecto a las transformaciones que también nos va a servir mucho cuando estemos trabajando aquí en la siguiente parte de cálculo, ¿no? Entonces vamos a pensar, ahora que tenemos H como un subespacio, y vamos a ver la transformación de proyección. La proyección ya la definimos, pero ahora vamos a definirla como una transformación, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizar, bueno, definimos la transformación como cuando pasamos los elementos de B a H. Y la definimos de esta manera. Déjenme cambiar de nuevo de color. La definimos así, ¿no? Básicamente. Entonces, la matriz P aplicada al vector B va a estar dando la proyección de B sobre H, ¿no? Es lo que queremos hacer, ¿no? Así lo estamos definiendo en este caso, la transformación. Yo básicamente nada más es cómo estamos proyectando los vectores en este nuevo espacio. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una base. Ya saben que siempre necesitamos la base para definir a los espacios, y la queremos en H. Aquí agregué de una vez un concepto que creo que no, bueno, más que agregar un concepto, nada más es una palabra que no habíamos ocupado, pero vamos a estarlo ocupando más frecuentemente porque pues engloba dos conceptos que ya habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos una base ortonormal. Ortogonal ya sabemos que se refiere a que tiene un ángulo entre ellos de pi medios, ¿no? Es decir, que su producto interno es igual a 0. Eso vamos a definir como ortogonal. Una base ortogonal es cuando el producto interno entre ellos es igual a 0. Y de una vez hacemos, bueno, como en general las bases canónicas son de esta forma, pero además su magnitud es 1, pues de una vez vamos a agregar el concepto de normalizar. Entonces decimos que la base ortonormal es una base que está normalizada
Y el producto interno entre los vectores es igual a 0, ¿no? Es decir, que son ortogonales o perpendiculares, ¿no? Todo eso lo englobamos en esa palabra. Por eso de una vez la puse aquí, ¿no? Entonces tenemos el espacio H con sus correspondientes vectores base, ortonormales, y vamos a definir la proyección. Ya nosotros vimos la proyección que la podemos ver de esta forma, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es ver el vector B, que es el que estoy transformando, a su correspondiente proyección sobre los vectores base. Acuérdense que el producto punto o el producto interior, producto escalar. Profesor, Ajá. yo no entendí bien el concepto de ortonormal, ¿me lo podría repetir? O sea, sí entiendo el de Sí, ortogonal, que viene siendo que hay un ángulo de 90 y su producto interno da 0, porque sí, pues es coseno de 90, ¿no? Entonces da 0. exactamente. Pero lo de normal ya no lo entendí. Sí. ¿Cómo se Aquí, por junta? ejemplo, sí. Voy a poner así el caso más sencillo. Bueno, no el más sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el espacio en R3 y sabemos cómo son sus vectores base. Aquí tenemos el vector, voy a llamarle X, no, mejor le llamo como le habíamos llamado Y, es que le iba a poner X gorrito, pero bueno, es igual, ¿no? Y que es igual a X gorrito, que es igual a E sub X, como lo quieran ustedes llamar. Este es igual a vector 1, 0, 0, ¿no? Voy a poner nada más 2, para que no me ocupe mucho espacio, J. ¿Son sus bases canónicas? ¿Lo está Exactamente, representando? son las bases canónicas. Entonces, por ejemplo, este queda claro, de que lo que ya hemos visto, que I, producto interno J, es igual a 0. Ya sabemos que, en este caso, tenemos que aquí está el vector I y acá está el vector J, ¿no? Entonces, como decías, el ángulo entre estos dos vectores es 90 grados y entonces el producto escalar o producto interno es igual a 0. Sí. Pero hay otra cosa, ¿no? Que tiene estos vectores en particular, que si sacamos la magnitud de I es igual a 1. 1, ajá. Bueno, La magnitud de J es igual a 1. Digo, estoy trabajando más con I y J, pero también aplica todo esto para acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta base, considerando a I, J y acá, son ortogonales entre ellos todos, y aparte todos son normalizados, o sea, todos tienen una magnitud de 1. Acuérdense que normalizar, yo puedo hablar del vector normalizado, que voy a ver cómo lo denoto. Bueno, un vector normalizado es un vector que está definido entre su magnitud, ¿no? Esto me da un vector cuya magnitud es igual a 1 siempre. Aquí estoy trabajando con los más sencillos, pero podría tener cualquier otro vector y lo puedo yo siempre normalizar, ¿no? Los vectores que son ortogonales entre ellos y que su magnitud siempre es 1, se les dice que son ortonormales. En este caso forman una base, entonces una base ortonormal. ok. Ya entendí. Sí, nada más es como para esos conceptos que ya hemos estado trabajando, los podemos englobar en una palabra. Y entonces ya cuando les digo yo tenemos una base ortonormal, ya saben ustedes a cuál se refiere, ¿no? Que son ortogonales entre ellos y que son, digo, en este caso las bases que hemos ocupado siempre son ortogonales, pero ya si lo estamos pensando en un espacio de más dimensiones, de n dimensiones, pues es bueno especificarlo para que siempre estemos conscientes de que siempre van a ser ortogonales y para el caso más simple, pues que son normalizadas, ¿no? Entonces nada más, esa es como la palabra, ¿no? No es con un concepto nuevo, sino más bien nada más que englobe esos conceptos, ¿sí? Bien, entonces, regresando a la proyección, ya la habíamos definido de esta manera, ¿no? En donde decíamos que lo que tengo aquí entre paréntesis, lo que está diciendo es que tanto es la magnitud del vector, ¿no? Por ejemplo, si aquí aprovechando el dibujo que ya hice aquí, si yo tengo un vector ahí, entonces, por ejemplo, y lo quiero ver, su proyección con respecto a las bases, aquí en este caso la base sería X, Y, Z, en este ejemplo que tengo aquí, entonces yo lo que quisiera ver es, lo voy a poner aquí arribita, pero ya saben que está sobre el eje, ¿cuánto vale esta distancia? Que es la proyección del vector sobre el eje X o sobre el vector base Y. Entonces, esta es la
esta magnitud, lo que vale de aquí a acá, me lo da lo que está entre paréntesis, ¿no? Y así lo hacemos con todos, ¿no? Luego queremos ver la proyección hacia el vector y la proyección hacia el vector z. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Es lo que estamos obteniendo con esta transformación. Y, pues ya, yéndonos que a las propiedades, lo que podemos ver es que, por ejemplo, si yo tengo dos vectores, yo puedo sacar las proyecciones de la suma de los dos vectores. Y también si tengo un vector que está escalado por un vector alfa, yo podría también factorizar el alfa, ¿no? Entonces, vemos que Ese alfa sería escalar, ¿verdad? O sea, sí, sería exactamente, este es un escalar, nada más me está haciendo más chiquito, más grande el vector. más grande, ajá, está aumentando Y tengo el vector mismo, ¿no? Que con el que está trabajando, en este caso el vector el vector b que tengo aquí, ¿no? Que es con el que estoy viendo sobre las componentes, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, sería, en un caso, estoy viendo en la componente 1, y este sería igual en la componente 1, ¿no? Habrá que hacerlo cada componente, pero bueno, se ve que las proyecciones por separado sí son lineales. Yo puedo proyectar, y también lo hemos comprobado, ¿no? Yo puedo proyectar el vector al eje X, al eje Y y al eje Z, tengo sus componentes, y puedo hacer el caso inverso, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero recuperar el vector que tenía originalmente. Bueno, a través de sus proyecciones, yo puedo regresar al vector original, ¿no? Entonces, se ve que efectivamente, y eso es lo importante de este caso, ¿no? Que también de la proyección siempre puedo ir a sus componentes, o de las componentes ir al vector original. Y, por ejemplo, aquí podemos ver un caso muy sencillo, ¿no? Ahorita lo vimos en las proyecciones de forma general. Pero podemos ver, por ejemplo, si yo quisiera hacer una proyección del espacio de 3 dimensiones de hecho, déjenme aquí, me equivoqué, al espacio de 2 dimensiones, de R3 a R2, así lo definimos, ¿no? Es una transformación que va de R3 a R2, definida como esto, ¿no? Entonces yo la transformación lo aplico a los componentes X, Y y Z cualquiera, y me los va a mandar a X, y Z lo hace 0, ¿no? Es de esta forma, es muy sencillo que podemos hacer una transformación de R3 a R2. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí, no? Lo que estamos haciendo es básicamente obtener la proyección del vector. Este vector es vamos a llamar B, y le estoy poniendo en el plano XY, y me estoy quitando completamente la componente Z. Lo puedo definir también de esta forma. Tengo esta otra transformación, en donde ahora lo que hago 0 es la componente y entonces ahora voy a ver la proyección en el plano definido por X y Z, ¿no? Que sería esta que tengo acá, en verde. Entonces también quedaría para YZ, o sea, para cualquiera de los 3 casos que se dan, ¿no? Exactamente, aquí me faltó ponerlo, pero también podríamos hacerlo para el plano YZ, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy, muy sencillo. Seguimos ahorita nada más con vectores, viéndolos como flechitas, nada más para... Déjenme lo pongo bonito esto. De los vectores viéndolos como flechitas para que sea más fácil de entender. Bueno, no quedó tan bien, pero ya lo dejo así. Entonces tomamos el vector 2, 4, 6 y hago la primera transformación, la que definí aquí, y entonces me queda el 2 y el 4 nada más, componente X y componente Y. Y acá, por ejemplo, si tengo esta transformación en donde Y lo hago 0, nada más me queda el componente 2 y el 6, ¿no? Y acá es la parte importante. ¿Por qué lo necesitamos? Imagínense ustedes, ahorita no se preocupen de este diferencial, pero por ejemplo que vamos a empezar a partir de la semana que entra, estamos estudiando superficies, ¿no? En R3. Tenemos una superficie y yo quiero analizarla. Para analizarla necesito ver sus proyecciones en los diferentes planos. Entonces, por ejemplo, sería, como habíamos platicado, sería como usted utilizar una lámpara, ¿no? Si yo incido luz desde arriba, pues esta sería la proyección, ¿no? Que está haciendo esta superficie en el plano XY. También podríamos ver la proyección en el plano XZ y la proyección en el plano YZ, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hacer estas proyecciones y saber que están bien definidas, ¿no? Yo, a través de sus proyecciones, podría recuperar, si quisiera, la superficie original. Esto también se utiliza mucho, como ya lo estarán viendo, por ejemplo, para cartografía. Ustedes habrán visto bueno, ya voy a empezar a utilizar términos que no hemos visto, pero que ya llegaremos, las diferentes curvas, no sé cómo se llaman en cartografía. En matemáticas se llaman curvas de nivel, ¿no? Que, por ejemplo, si tengo una montañita,
yo la puedo ir haciendo como que voy rebanando y en el plano pongo los diferentes círculos, ¿no? Que me van representando la montañita, ¿no? Y esas obviamente están cortadas a una misma. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer esa transformación de un objeto, una montaña en 3 dimensiones, a un objeto en 2 dimensiones a través de estas curvas de nivel, ¿no? Pero entonces hicimos la proyección en este eje, ¿no? También lo podemos hacer en los otros, en el plano XZ y en el plano YZ, ¿no? Porque obviamente si queremos analizar completamente esa superficie, lo que vamos a querer es poder ver bueno, poder enterarnos cómo se comporta en todas las direcciones, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer, aquí en el caso muy simple, de 3 dimensiones lo llevamos a 2 dimensiones. Pero también podríamos hacer ahora estas proyecciones en objetos de más dimensiones. Si yo, por ejemplo, tengo, déjenme, utilizo el término, una hiperesfera en el espacio de 4 dimensiones y hago una proyección en uno de los planos, ¿qué objeto voy a tener? Déjenme borro estas líneas nada más, porque, bueno, nada más era para representarla. Fíjense que aquí ¿Pero de tengo una. 4 se pasaría a 3 o de 4 a Exactamente. una esfera normal? De 4 la paso a 3. Aquí tengo un objeto, una superficie compleja en 3 dimensiones, y yo al hacer la proyección la llevé a 3 objetos de 2 dimensiones. Ahora, si yo tengo una esfera, pensándolo así como algo sencillo, para una hiperesfera en un espacio de 4 dimensiones, yo puedo intentar analizarla viendo sus proyecciones en 3 dimensiones, y entonces las proyecciones serían esferas, ¿no? Digo, ahorita pensando en un objeto fácil de entender, entre comillas, ¿no? Porque una hiperesfera, pues no la podemos visualizar, ¿no? Lo mismo, si tengo una superficie en 4 dimensiones que yo no la puedo visualizar, pues podemos ver sus proyecciones, la llevamos a 3 dimensiones y la analizamos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Obviamente todos estos objetos o todas estas operaciones que estamos haciendo, pues están definidas porque ya sabemos cómo hacer la proyección y sabemos que es una transformación lineal que podemos ir de objetos de 4 dimensiones a 3 y de 3 a 4 dimensiones sin problema, ¿no? Entonces, esa es la idea de estudiar este tipo de objetos, ¿no? Entonces, luego regresaremos a esta imagen que proyecté aquí, para objetos más complejos, pero bueno, ya cuando hablemos de la proyección, ya ustedes sin problema lo pueden trabajar, ¿no? Y vamos a tener, además, otro tipo de transformaciones que podemos analizar que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el operador de transformación. Ya le estoy llamando operador a esta transformación, ¿no? Porque básicamente estoy aplicando la operación. Entonces, por eso le llamamos operadores. Comúnmente llamar operador a este tipo de objetos. Por ejemplo, la transposición, yo tendría, déjenme lo pongo aquí, una transformación que me lleva las matrices de Mn a las matrices de Nm, ¿no? Este es M y este es N y este es N por M, ¿no? Y yo la defino como la transformación sobre una matriz A es igual a A transpuesta, ¿no? Y ya por las operaciones que tenemos, que bueno, revisamos hace algunas clases, yo puedo ver como bueno, la suma de A con B y su transpuesta con A y B matrices es igual a A transpuesta. Creo que esta sí la demostramos, bueno, o la probamos más que nada, ¿no? Más B transpuesta, ¿no? Y lo mismo tendríamos, deja aquí lo pongo en chiquito, y tengo alfa por A transpuesta, este es igual a alfa por A transpuesta, ¿no? La operación como tal es la de transpuesta, ¿no? Entonces, tenemos que la transposición es una operación, una transformación lineal, que es algo está bastante bueno porque nos permite hacer muchas operaciones, ¿no? Ahora vamos a ver otro caso interesante, ¿no? La integral. Las integrales como tal las podemos ver como transformaciones. Aquí yo voy a hacerlo para el caso más sencillo, que es una transformación, quemando los elementos del intervalo 0, 1 a R, ¿no? A los reales. Y esto lo puedo definir como la transformación de, vamos a llamarle F, vamos a llamar la transformación de F, definida como la integral de 0 a 1 de F, vamos a ponerle de T, no lo puse aquí explícito, F de X, para no meter ahorita más variables. F de X, ¿no? Y esta va a ser ahora mi operación. Entonces, creo que queda claro, lo voy a poner
Bueno, me lo voy a poner hasta acá para que no me estorbe tanto. Ya no voy a entrar mucho en detalle porque no me va a entrar. Pero creo que se ve que es lineal, ¿no? Yo tengo la integral de 0 a 1 de f de x más g de x de x. Y esto es igual a la integral de 0 a 1 de f de x más la integral de 0 a 1 de g de x, ¿no? Entonces, se ve que sí hizo la operación esta de abrir la suma, ¿no? Y creo que también para sacar el escalar no hay mucho problema. Lo mismo va a tener con el diferencial. Déjenme, ya nada más lo ponemos aquí para cubrir el espacio. Creo que no hay mucho problema de ver cómo se comporta, ¿no? Aquí en lugar de llamar t, déjenme llamo d, porque ese sí ya tenemos como una notación más común, ¿no? Entonces yo puedo decir que la transformación de, que es el diferencial, vamos a tomarla aquí también que, por simpleza, que me manda los elementos del 0, 1 a los elementos del 0, 1, ¿no? No sé si recuerdan que así definimos la diferencial, ¿no? Que tomamos un intervalo cerrado y me lo mandaba un intervalo abierto por los límites laterales, ¿no? Por eso es que no tomamos el límite lateral aquí para el diferencial, ¿no? Y esto de aquí entonces lo puedo definir como el diferencial de f es igual a f', ¿no? Déjenme lo pongo así. Y ya sabemos que la derivada, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la derivada de cada una de ellas, o la derivada de un escalar por la función es igual al escalar por la derivada de la función, ¿no? Eso tampoco creo que hay mucho problema con eso, ¿no? Bien, entonces vemos que tenemos en realidad muchos objetos con los que hemos ya trabajado, que son transformaciones lineales. Bien, vamos a ver entonces un objeto donde no sea transformación lineal, no nada más para tener claro cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, tomemos la transformación que me manda los elementos del intervalo 0,1 a los reales y lo vamos a definir de esta manera. Entonces, si aplicamos los criterios, tenemos que la transformada de f más g es igual a f más g más 1, ¿no? Directamente esta es la definición. Que está aquí, nada más la apliqué para que sea más sencillo la función evaluada en el punto 0, ¿no? Entonces tenemos la función, la suma de las funciones, la función evaluada en el punto 0, más la función del punto 0, más el 1, ¿no? Que es de la definición dada, ¿no? Ahora, si tomamos las transformaciones aplicadas por separado, tengo la transformación de f más la transformación de g, entonces esto sería la función aplicada en el punto 0 más 1, más la transformación de la otra, que sería aplicada en el punto 0 más 1, ¿no? Y entonces esto la sumamos y entonces me queda esta función, pero ahora me queda el más 2, ¿no? Yo tenía una transformación que empezaba en 1, así la definí, de hecho así me daba cuando lo aplicaba directamente a la suma, y si yo abro la transformación me queda más 2, entonces se ve ya ni necesidad de mostrar la otra propiedad, ya falló la primera, entonces se ve que esta es una transformación lineal, ¿no? Que ya la habíamos visto un poco para ver los espacios, subespacios, ¿no? Subespacios. Entonces vemos que de ahí son conceptos que empezamos ya a retomar, simplemente nada más los estamos renombrando, ¿no? Y ya aplicando unas propiedades, ¿no? En caso particular, estas transformaciones lineales. Bien, entonces, para ver las propiedades de la transformación, vamos a definirlas de esta forma. Ahorita yo definí unas características que me definen las transformaciones lineales, pero no son tal cual propiedades. Las propiedades directamente que tenemos para las transformaciones lineales son estas, ¿no? Entonces tengo una transformación que me manda los elementos del espacio B a los elementos del espacio W. Igual, como siempre, ¿no? Voy a tener que todos estos son vectores que están en B y que les puedo aplicar estas propiedades, ¿no? Entonces tengo que el 0, la transformada de 0, me la va a mandar a 0. Siempre voy a querer que esto se cumpla. Y se ve claramente, ¿no? Si yo tengo un elemento 0, le aplico la propiedad, o si tengo dos elementos 0, le aplico también la transformada, me la va a mandar al mismo 0, ¿no? Creo que no hay mucho problema con esa demostración. Igual que con la segunda, ¿no? Aquí básicamente tengo las características que ya había visto, nada más que aquí tengo el escalar menos 1 multiplicándolas, ¿no? Entonces podemos ver como la suma de U más menos 1 que multiplica B.
Entonces, eso ya recomponiéndolo, lo puedo ver que directamente puedo obtener esta segunda propiedad, que es la resta. Y ya el caso de la tercera es como la combinación de las dos características que tenía, ¿no? Que si tengo los escalares y la suma de diferentes vectores, yo puedo abrir esas sumas y sacar todos los escalares, ¿no? Como lo tengo aquí, ¿no? Entonces, básicamente, esta tercera propiedad que pongo aquí me engloba las dos características que yo le pido a la transformación para hacer una transformación lineal. Y entonces, con esta vamos a ir trabajando en general todas las transformaciones. Pero vamos a agregar una más, que nos va a facilitar mucho para cuando estemos trabajando con estas transformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el espacio B, le decimos de dimensión finita nada más para tenerlo bien definido, y le llamamos a B, bueno, B de burro, a todos los vectores que forman la base. Por otro lado, vamos a tener los vectores W que están en el espacio W. Y definimos dos transformaciones, T1 y T2. De manera que tenemos que la transformación aplicada al vector 1 o el vector I y la transformación 2 aplicada otra vez al vector I me da el vector WI. Entonces, lo que nos va a decir esto es que cuando tenemos que la transformación 1 me lo manda al vector W y la transformación 2 me lo manda al vector W también, entonces podemos decir que estos son iguales y entonces las transformaciones son iguales, es decir, que las transformaciones son únicas. Bueno, ese es uno de los de lo que obtenemos de este teorema, ¿no? De hecho, es un teorema. Este teorema nos dice entonces que las transformaciones son iguales si ocurre que los dos están igualados a W. Pero vamos a ver ahorita, bueno, primero hacemos rápidamente esta demostración y vemos qué otra cosa nos dice este teorema. Entonces, directamente si quisiéramos hacer la demostración, tomamos el vector B, definido de forma muy general de esta forma, el alfa por los diferentes componentes en la base B, y le aplicamos la transformación. Al aplicar la transformación, entonces, por la propiedad 3 que ya definimos, lo puedo ver de esta forma. Pero también teníamos que directamente vector a vector, el vector I, al aplicarle la transformación, lo puedo ver como el vector WI. Entonces directamente ya lo sustituimos, ¿no? Entonces al aplicar la transformación al vector B1, obtengo W1, al aplicar la transformación al vector B2, W2 y así me sigo, ¿no? De forma que lo puedo yo reescribir de esta forma, ya los vectores transformados. Ahora aplico la transformación 2, va a ser exactamente lo mismo, aplico la transformación a este vector general, lo puedo por la propiedad 3 sacar los escalares y abrir las sumas, y entonces llego a la misma definición, ¿no? De manera que estas dos son iguales. Si son iguales, la transformación 1 al aplicarse a B con la transformación 2 al aplicarse a B, entonces las ponemos así, y entonces ya podemos concluir que las transformaciones tienen que ser iguales, ¿no? Es decir, que son únicas. Eso, como les decía, es por un lado. Pero por otro lado vemos que entonces si yo aplico una transformación a un vector base de un espacio y conozco cómo lo está transformando, yo podría conocer cómo está transformado cualquiera de sus vectores. Obviamente es más fácil trabajar con los vectores base. Por ejemplo, vamos a irnos a este que tengo aquí. Yo, por ejemplo, tengo una transformación en este caso que va de los elementos de R3 a los elementos de R2. ¿Sí? Y lo que estoy poniendo es que son así las transformaciones. La base, el elemento I, me la manda al vector 2,3. El elemento J lo está mandando la transformación al elemento menos 1,4. Y el elemento K me lo está mandando al 5 menos 3. Entonces, ahora lo que quisiera es que encontramos la transformación que nos cambia, o cómo es la transformación de este vector ya más general. Lo que vemos aquí, por ejemplo, de entrada es que yo puedo escribir este vector como 3. Ay. Ah, qué caray. Bueno, no quiere cambiar de color. Vamos a dejarlo así para no tardarnos porque ya se nos está yendo la hora. Entonces, el vector 3 que multiplica al
digo, el escalar 3 que multiplica el vector 1, 0, 0, más menos 4, que multiplica. Bueno, me dicen si no se ve bien, sino para ver cómo le cambiamos, ¿no? Que yo estoy suponiendo que sí se alcanza a ver el color, pero ya me seguía así directamente. Pues nada más lo estamos descomponiendo, pensémoslo como en sus componentes de esta base que tenemos original, ¿no? De que es la que está en este R3. Entonces voy a tener 0, 0, 1, ¿no? Yo puedo ver el vector entonces de esa forma también. Entonces, yo lo que podría poner ahora es que puedo aplicar la base, como les decía, a los vectores unitarios, ¿no? Entonces me va a quedar que esto es 3 veces la transformada de 1, 0, 0, menos 4 veces la transformada de 0, 1, 0, más 5 veces la transformada de 0, 0, 1. Y estas transformadas sí las conozco, a ver si ya puedo cambiar de color. No, todavía no. Bueno, ya está, ya lo logré. Entonces, la transformada de este vector yo lo conozco directamente, es esto de aquí. Entonces, la transformada de este vector va a ser igual a 3 veces el vector 2,3, ¿no? Menos, ahorita veo el chat, ya nada más vi que parpadeó, pero bueno, ahorita me pasa el chat. Menos 4, menos 1,4 y más 5 por 5,3, ¿no? Menos 3. Entonces, bueno, de esto que tengo aquí, nada más díganme rápidamente en lo que reviso el chat, cómo me queda la transformada. En el 5, déjame ver. Déjame ver, es que, bueno. Me faltó el T en el 5, en el 5, déjame ver. Ah, sí, claro, ya lo vi, es que me cubría la ventana del chat. Sí, gracias. Sí, porque si no, pues podría parecer que ya lo apliqué, ¿verdad? Sí, gracias. Ahí está, ¿no? Entonces ahora sí, es Sí, la que diga transformada. 6, luego 9, será por componente, supongo. Exactamente, ¿no? Entonces Por tendríamos que parte. hacerlo aquí. Ah, ya me regresé al color. Sí, exactamente, tenemos que hacerlo por componentes. Y entonces me va a quedar 6, 9, menos, o bueno, vamos a ponerle más. Ya directamente metemos el signo allá. 4, 16. 4,16, exactamente, 4,16. Y ya creo que se ve que es sencillo, ¿no? Como estamos aplicando. Pero también esto se simplificó porque estamos haciéndolo con las bases, ¿no? Bases canónicas. Exactamente, 25 y menos 15, ¿no? Y ahí está. Entonces ya nada más tendríamos que hacer la suma para ver qué nos está quedando de... Sí, sí, de todos queda, ¿verdad? Ah, espérame. Aquí me queda un menos, ¿no? Sí, porque este es menos, este más, este es menos, y este es más, y este es menos, sí, ahí está, ¿no? Y entonces esto de aquí ya nada más sería hacer la suma, que sería 5, 26, 27, 28, 29, 35, ¿no? Creo que el de arriba son 35. Y aquí son 31, que sería menos 31, más 9 sería menos 22, ¿no? Es 22. Sí, gracias. Ahí está, ¿no? Entonces la transformación de este vector es 35 menos 22, ¿no? Viéndolo como vectores, como flechitas, ¿no? Entonces eso nos simplifica mucho cuando estemos trabajando, ¿no? Nada más entonces veamos cómo se está cambiando la base y entonces ya nada más tenemos que ver con respecto a las bases cómo se están comportando los demás elementos. Bien, déjenme, bueno, rápidamente vemos este ejemplo, ya nada más para ir terminando la clase de hoy, que es algo muy similar, nada más que ahora lo vemos con planos, ¿no? Por ejemplo, ahora encuentro una transformación lineal de R2 que me manda todos los elementos de R2 a este plano, ¿no? Obviamente este plano vive en R3, ¿no? Que es como lo que quisiéramos hacer, por ejemplo, si yo tengo mi plano por aquí y lo voy a mapear o lo quiero proyectar en
el piso, en el plano XY, es lo que tendría que hacer, ¿no? O al revés, ¿no? También es lo que alguno de los elementos, bueno, de alguna de las operaciones con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, yo les pido que pasen los elementos de R2 a un plano, ¿no? O a una superficie cualquiera, y entonces ya que ustedes vean esa superficie cómo se comporta, luego veremos ya herramientas de cálculo para ver cómo se comporta, pero es básicamente con lo que vamos a estar trabajando después, ¿no? Cómo hacemos el mapeo de R2 a R3, o de R a R3, dependiendo, ¿no? Pero bueno, entonces con este plano ya habíamos trabajado, si se recuerdan, es un problema que hemos utilizado varias veces, y ya teníamos entonces las bases, la base de ese plano en particular, los vectores base. Está definido, ahí, déjenme pongo la ventanita. Está definido por este vector y por este vector, ¿no? Y tenemos los vectores base y obviamente conocemos los vectores bases de R2, ¿no? Que es lo que queremos hacer de R2 a esta base. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tomar pues dos vectores de transformación, ¿no? Como ustedes gusten, ¿no? Aquí yo tomé, por ejemplo, la transformación del vector 0,1, que sería el J, a este vector de aquí, ¿no? Y estoy transformando nada más las bases, que ya vimos que conociendo la transformación de las bases, puedo conocer las transformaciones de los demás elementos, ¿no? Y luego tomé la transformación de I a esta otra base, ¿no? Nada más porque, bueno, eran los que más cerquita estaban, ¿no? Pero pueden ustedes tomar el caso contrario, no pasa nada, ¿no? Simplemente estamos definiendo así las bases, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera mandar un vector cualquiera, el 5, menos 7, yo puedo sacar la transformación de 5 que multiplica a I, menos 7 que multiplica a J, ¿no? Esto reescribiendo como lo hicimos arriba, sea 5 por la transformación de I, menos 7 por la transformación de J, pero yo sé que la transformación de I está definida por este vector. Entonces directamente lo ponemos aquí, ¿no? Y la transformación de J es el que sigue, ¿no? Entonces directamente los podemos poner así, ¿no? Y entonces ya tengo el vector transformado. Ese vector obviamente sabemos que vive en el plano. Yo tenía los elementos en R2 y ahora tengo un elemento que vive en el plano, ¿no? Yo puedo asegurar que vive en el plano porque se generó a través de las bases. Y ya habíamos demostrado que cuando es una base, entonces genera a todos los elementos de ese espacio, ese subespacio, ¿no? Ahorita podemos pensar también que ese plano es un subespacio. Y, por ejemplo, viéndolo de forma general, entonces yo cualquier elemento X, Y que tuviera en R2, lo podría, a través de la transformación, mandar a los elementos del espacio, que si se acuerdan, de hecho, habíamos partido de esta definición también, en algún punto utilizamos esta definición para hablar del plano, ¿no? Si, bueno, no sé si la recuerdan, si no chequen ahí en los apuntes, ¿no? Que habíamos dicho que podíamos tomar libremente X y Y. Ah, no, creo que habíamos llegado a otra de Z, con respecto a Z, ¿no? De hecho, aquí me equivoqué más bien. Esto... Ah, no, sí. Este es así, ¿verdad? X, Y, 2X, y... Sí, esa es otra transformación. Pero sí se ve, ¿no? Que yo puedo tomar de manera general este vector XY y lo mando a esta transformación en R3. Ahora, ya nada más, ahora sí para terminar lo de... Déjenme ver cuánto nos faltaba. Bueno, es algo. Nada más con base en lo que hemos ahorita definido, déjenme pongo dos conceptos más. El concepto de núcleo e imagen, que nos va a servir para estudiar más elementos. Aquí hay muchas cosas que a lo mejor definimos que ya no le sacamos tanto jugo, porque, bueno, tendríamos que hacer el curso más largo de álgebra vectorial y, bueno, como les había dicho, no queremos hacerlo tan largo, pero son conceptos importantes para luego otro tipo de operaciones. Entonces, sean dos espacios, B y W, y sabemos que la transformada, entonces los elementos de B a W. Entonces, yo voy a definir como el núcleo de T, el núcleo de la transformación, denotado de esta manera, nu de T, van a ser los elementos de la transformación que me lo mande a cero. Si se fijan, este concepto ya también lo habíamos visto, nada más ahora lo estamos definiendo con relación a las transformaciones lineales. Con relación a transformaciones lineales yo le llamo a esto núcleo.
si lo veo con ecuaciones, con sistemas de ecuaciones, yo puedo ver sistemas de ecuaciones homogéneos, que es lo que queríamos, ¿no? Que si lo veo como una matriz multiplicada a un vector, yo lo puedo ver como un sistema de ecuaciones. Cuando lo igualábamos a cero, decíamos que era un sistema homogéneo, ¿no? Sería exactamente lo mismo. O también lo puedo ver como espacios, y habíamos visto que podíamos encontrar el espacio solución. El espacio solución también lo podemos ver así, ¿no? Entonces, el mismo concepto nada más visto desde diferentes enfoques. O sea, en ese era como cuando resolvíamos, en el caso del núcleo, sería cuando resolvíamos la matriz igualándola a cero, y en el caso de la imagen sería cuando hacíamos la solución hasta dejar, creo que un triángulo de ceros, y ya de ahí teníamos unas nuevas ecuaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, la imagen es básicamente también como lo tendríamos en en las funciones. Saben que teníamos el dominio y el contradominio, o también se le llegaba a decir imagen, ¿no? O sea, los elementos de dónde a dónde me los mandan. Entonces, en este caso, vamos a decir que la imagen de la transformación son los Ws en el espacio, tal que el W es igual a la transformación de B. O sea, yo estoy tomando los elementos de B, le aplico la transformación y me lo está llevando a los elementos de W. Todos esos elementos de W me están formando la imagen. Ese es un concepto igualito, ¿no? Al que tenemos con funciones. Y es importante saber a dónde llegamos, ¿no? También. Y, por ejemplo, también algo importante es que nosotros podríamos sacar la dimensión del núcleo y de la imagen. Ahorita lo vemos con este ejemplo. Ya con esto, si quieren, ahora sí, aquí lo dejamos. Y les dejo bueno, de tarea, ya saben, es semi-moral que revisen de aquí en adelante. Si no, de todos modos, mañana partimos de ahí y terminamos con este tema de representación matricial. Pero bueno, vamos a hacer un último ejemplo ya para terminar por hoy. Entonces, tenemos la transformación, la que ya habíamos visto. Por ejemplo, llevamos los elementos de R3 a R2. Aquí me volví a equivocar, de hecho, a R2, definida de esta forma, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces, si yo quiero encontrar el núcleo, necesito saber qué transformación aplicar a todos estos elementos para obtener el 0, ¿no? El 0 como vector. Entonces yo necesito que X y Y sea iguales a 0, y Z no me importa, ¿no? Porque Z, pues ya directamente la transformación le está mandando a 0, ¿no? Entonces, el núcleo de la transformación van a ser los X, Y, Z, tal que X es igual a Y, que es igual a 0. Y Z la podemos dejar en los reales. Es decir, que el núcleo es todo el eje Z. Vámonos a la imagen. Por ejemplo, para la imagen, lo único que le pedimos es que son todos los X, Y, Z, tal que Z es igual a 0. O sea, ¿a dónde lo estoy mandando? Yo estoy poniendo aquí explícitamente que Z tiene que ser igual a 0. Es decir, que la imagen de T está formada por todos los elementos que están en el plano XY. Y como les decía, por ejemplo, aquí podemos sacar nosotros la dimensión del núcleo, que es 1 en este caso, y la dimensión de la imagen, que es igual a 2 en este caso, ¿no? Como para que lo vayan viendo, ¿no? En este caso sacamos la dimensión del núcleo, se le llama la nulidad, nada más un concepto para tener un nombre para ello, y la dimensión de la imagen va a ser el rango, ¿no? Que es exactamente cuál es el tamaño del elemento al que estoy llegando, ¿no? Que en este caso el rango es igual a 2 y la nulidad es igual a 1. Profesor, entonces la imagen son valores pertenecientes que parten del R3 y el núcleo son del R2. En este caso, así por este ejemplo en particular, voy a tener más bien de R1. La imagen es R1, digo, la nulidad, el núcleo, perdón, sí vienen de R1, no solo es el eje Z, de Ah, ok. R. Y ahora sí, la imagen sí es R2, que eso va a ser algo interesante que veremos un poquito más adelante, ¿no? Si se fijan, partí yo de una transformación que va de R3, y yo tengo que, curiosamente, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me da la dimensión del donde partí, ¿no? El 3. Luego ahondamos un poquito más en esto, ¿no? Pero bueno, ya tenemos estos conceptos que les digo van a ocuparse. Y son conceptos ya, vamos a decirle, reciclados, ¿no? Porque ya teníamos el concepto de este núcleo, nada más lo llevamos a las transformaciones, ¿no? Pero
no se preocupen tanto de eso. Lo que sí me importa, o lo que sí es importante en este caso, es que entiendan bien las transformaciones, ¿no? Creo que el concepto de transformación no hay mucho problema. Y ahora sí, además, un concepto todavía más importante es que veamos que se puede encontrar por una representación matricial, ¿no? Ya hicimos un ejemplo muy claro para hacer la rotación en R2. Ahora no lo vamos a llevar a Rn, no nada más para fijar o para hacerlo de forma más general, y entonces que ya lo podemos ocupar en los siguientes casos, ¿no? Que siempre veamos que cualquier transformación la podemos ver como una multiplicación de una matriz o el vector que estemos viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente nada más formalizar un poquito la representación matricial. Échenle un ojo, pongo un ejemplo ahí, nada más para ver. Aquí les dejaba un ejemplo para que lo intentaran. Pero bueno, si tienen tiempo, échenle un ojo al resto de las notas. Intenten hacer este problema que tengo ahí en flechita. Este sería como el de tarea en verde. Si no, ya saben, ¿no? Si no, lo hacemos mañana. Partimos de aquí, terminamos este concepto de representación matricial. Y entonces, si no nos da tiempo mañana, entonces el lunes, ahora sí vemos los valores y vectores propios, ¿no? Trabajamos con ellos, van a ver que es sencillo. Como concepto como tal, aunque sea una herramienta muy poderosa, pero como concepto es sencillo, van a ver que no tienen problema para sacarla, por lo menos en 2 o 3 dimensiones. Luego ya se hace más bien talachudo, pero sigue siendo sencillo. Pero bueno, si no tienen más dudas de esto de la transformaciones lineales, lo dejamos hasta aquí. Subo las notas y entonces la tarea también la subo, ¿no? Sigo 5 problemas nomás y ahí les pongo bien cuándo se entregaría. Y ya igual mañana platicamos de ella. Muchas gracias, profe. Vale, de nada. Nos vemos mañana. Buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe.